Estamos nuevamente agradecidos con el Señor porque nos envió este precioso frío para probar nuestros corazones. Por eso dice la palabra que el Señor nos prueba a tiempo y fuera de tiempo. Y así nos bendice. Gloria a Dios por eso. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra del Señor: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias. Infinitamente estamos agradecidos porque siempre nos has colmado de bendición, porque tu mente y tu corazón siempre están con nosotros. Tus ángeles has delegado alrededor nuestro. Nos proteges en la esfera de tu reino. Nos haces un espíritu, una mente con Cristo, vuelcas nuestro corazón a Él. Y así, Señor, derramas a Cristo sobre nosotros sin cesar. Él intercede por nosotros y como el Espíritu gime, con esos gemidos que vienen desde lo profundo de sus entrañas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ver algo importante. Bueno, toda la palabra es importante, pero importante porque siempre hay puntos oscuros que el Señor desea aclarar. Por ejemplo, el reino de los cielos y el reino de Dios no es lo mismo. La palabra dice que el reino de Dios ha estado de eternidad a eternidad. Pero el reino de los cielos apenas se estaba acercando cuando Juan el Bautista comenzó a proclamar. Por eso deducimos que cuando Juan el Bautista comenzó a predicar que el reino de los cielos se estaba acercando y que el Señor Jesús salió a predicar al comienzo de su ministerio y afirmó lo mismo, donde él dice en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunos dicen que Juan decía que el reino de los cielos se había acercado y que cuando Jesús llegó, el reino de los cielos llegó, pero no es así. El reino de los cielos no llegó sino hasta el día de Pentecostés, cuando la iglesia fue formada y manifestada. Porque la iglesia es el reino de los cielos. El reino de Dios es extenso, abarca toda la creación, pero el reino de los cielos solo está concentrado en un pequeño rebaño, en el remanente, en la iglesia, fiel. Fiel al nombre, fiel a la gloria del Señor. Así es que podemos afirmar, pues, que cuando el Señor salió a predicar el Evangelio, el reino de los cielos aún no había venido. Por una parte, el reino de Dios ya estaba aquí, estaba con los hijos de Israel, y por otra, el reino de los cielos
se aproximaba a nosotros. Juan dijo, ya está cerca, dijo. Por eso arrepiéntanse. Porque Cristo le dijo al diablo, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Porque Dios es el rey de toda la creación. Entonces hay un reino en el cual todos tienen que someterse. Los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines, toda la creación. Porque hay un reino. Pero aún el reino de los cielos todavía no estaba. Porque el reino de los cielos era exclusivamente para el pueblo de Dios. El reino de Dios es para todos, la creación. Por eso él levantaba reyes en Israel, levantaba reyes en el universo, los 24 ancianos, 24 reyes, porque dice la Biblia que tenían coronas. Entonces, el reino de Dios han habido muchos reyes, pero en el reino de los cielos solamente la iglesia reina. En el reino de Dios, el Señor reconocía de que Faraón era un rey, que tenía un reino. Nabucodonosor era un rey. Dios lo dijo, Él lo decía, que eran reyes, eran grandes. Se lo dijo a Faraón, para esto te engrandecí, le dijo. Entonces Dios en su reino engrandece. Porque en el reino de Dios cabe todo. Ahí tanto hay cementerios como hay vida. En el reino de Dios puede caber el reino del enemigo, el reino del mundo, los gobiernos. En el reino de Dios está todo, pero Él es el rey de todo eso. Porque están en el reino de Dios. Pero en el reino de los cielos, ahí no cabe nada más que... Bueno, no caben ni todos los cristianos. Porque tiene que ser el remanente fiel. Fiel al nombre, fiel a la palabra, fiel al ministerio viviente, fiel a la vida. Así que damos gracias al Señor de que el reino de Dios no es... Porque entonces ya se nos adelantó Faraón, porque él era un rey. Se nos adelantó David, se nos adelantó tantos reyes. Entonces ya están reinando ellos. Entonces el reino ya comenzó. Ya otros están antes que nosotros. Entonces decir que el reino de Dios es igual que el reino de los cielos, eso es un grave error. Porque entonces otros están reinando y nosotros somos súbditos de ellos. ¿Ah? Ellos son los grandes. Bueno, hasta Dios reconoce al rey de España. Si usted le preguntara a Dios si él es un rey, diría que sí. La reina de Inglaterra, Dios reconoce que es una reina. Porque dentro del reino pueden haber hijos del diablo o hijos de Dios. Dentro del reino de Dios. Pero dentro del reino de los cielos, solo la iglesia reina. Por eso es que dice la palabra que el Señor es rey de reyes. Bueno, pues, entonces reconoce que hay reyes. ¿No? Así que nosotros, en el reino de Dios, sabemos que hay millares de reyes. Pero que nosotros en el reino de los cielos reinamos sobre todos esos reyes. Nosotros con Cristo, en Cristo somos reyes que reinamos sobre todos los reyes. O sea, rey de reyes. Nosotros somos rey de reyes con Cristo, en Cristo y por Cristo y para Cristo. Gloria a Dios. Ahora se da cuenta usted la importancia de que estos versículos tan oscuros ahora se nos aclaran.
Porque en Mateo 12, 28, el Señor Jesús declara, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ha llegado, Él ya estaba aquí, pero en cambio cuando él predicaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se está acercando. Pero Cristo por el reino de Dios, que ya estaba aquí, echaba demonios. Eso demuestra de que David y todos sus hombres expulsaban demonios de los. O sea, cuando ellos vencían a los enemigos, no solo vencían a los enemigos físicos, vencían a los demonios que estaban. Al vencer a Goliat, vencían a los filisteos, que en figura es el diablo y sus demonios. Así que en el reino de Dios ha habido siempre liberación. Cuando David, el rey Saúl, lo perseguía, él fue forzado a irse a la tierra de los filisteos y le pidió al rey de los filisteos que si le permitía estar en una ciudad montañosa. Porque no quiero estar, le dijo, aquí cerca de la ciudad donde tú tienes tu reino. Le dijo, reconoció que era un rey. Entonces, David se fue. Y Saúl ya no lo persiguió, dice, porque ya estaba en otra esfera. David estaba en la parte montañosa. Así es que, al estar David en la parte montañosa, el otro rey en la ciudad y el otro rey en Israel, ya habían 3 reyes. El rey Saúl, el rey de los filisteos y David. David estaba desolado, ya en la parte desolada. Así estamos nosotros, en una parte desolada. Pero reyes, pero reinamos. David no tenía corona, Saúl sí. El rey de los filisteos tenía corona, pero David no. Entonces nosotros no tenemos una corona física, pero somos reyes y sacerdotes. Así es que nosotros damos la gloria al Señor porque el enemigo reconoce que en la parte montañosa, sola, hay un rey que no tiene corona y no se parece ni al rey Saúl ni al rey de los filisteos. Era un reino que peleaba las batallas en misterio. Dice que David salía a pelear y Saúl no sabía que él andaba ya peleando. No lo sabía. Así que el reino de los cielos, dice la palabra, que es tomado con violencia, dice. Y los violentos lo arrebatan. El reino de Dios no. El reino de Dios es, cualquiera puede ser rey ahí. Cualquiera. Si se muere la reina Isabel, pues ya puede quedar otro. Si se muere el príncipe de tal, puede quedar otro. Ahí es fácil reinar. Y son reyes reconocidos, como Faraón, como los reyes que han existido en todos los tiempos. Son reconocidos, cualquiera puede ser. Pero aquí este reino hay que arrebatarlo. Para ser rey en el reino de los cielos hay que pelear. Porque el diablo no va a permitir. Se va a enfrentar. Él no se enfrenta a los reyes de la tierra. Eso los deja. Se enfrenta con nosotros. Por eso es que muchos no saben que en este reino de los cielos solo los violentos, de carácter, de autoridad, lo arrebatan. Esto no se trata de entrar y ir con la cabeza agachada creyendo que esa es humildad. No se trata de ropa, de andar con ropa remendada o arrugada. Si en el reino de Dios no hay así, vea usted todos los reyes bien vestidos, con grandes carruajes y grandes guardaespaldas, y Dios los reconoce que son reyes, porque Él los pone, dice la palabra.
Pero en el reino de los cielos, Dios nos los pone. Porque aquí hay que arrebatarlo. Usted hay que pelear. Porque una vez que usted es violento, o sea, pelea con todo su corazón, como Jacob. Que Jacob hizo todo. Inclusive cuando Esaú iba naciendo, él se le agarró del calcañal, porque él era un luchador. Él no era cualquier persona. La revelación hay que arrebatarla, hay que enfrentar a Satanás y a las potestades, invocando el nombre de Jesús. No es fácil. Hay que pasar terribles pruebas y no desanimarse, porque aquí no se puede desanimar uno. No, que ya no quiero estar reunido, que me siento así, así. Ya se lo comió el enemigo. Ya. Por eso le digo yo que en el ministerio viviente del Señor, uno no puede temer que si ya lo arrebató y usted está en la vida de Cristo, está con la vida de Cristo. Nadie puede llegar ahí y tomarle a uno el ministerio, quitarle a uno el ministerio. ¿Cómo? Pues si lo hemos arrebatado juntamente con los ángeles. Hemos peleado la batalla. No va a creer usted que el ministerio viviente se consigue así por azar. Ya porque uno dice, a este vamos a escoger y lo ponemos. No. Ese reino, ese ministerio hay que arrebatarlo. Perder mucho. Tener años de experiencia. Para que la revelación nos acompañe. Porque como hay que descubrirlo, pues hay que mostrarlo, hay que darlo a conocer. Porque Satanás sabe que entre más lo revelamos, por eso el diablo lucha para que nosotros no arrebatemos ese reino. Porque él sabe que una vez que nosotros somos parte de ese reino, él es derrotado. Él no es derrotado plenamente en el reino de Dios, no, en el reino de los cielos. Entonces, en los tiempos de Juan el Bautista, pues por eso es que él terminó descabezado, porque él todavía no pertenecía al reino de los cielos no pertenecía. Pero dijo el Señor que de los nacidos de mujer, Juan era el más grande de todos, pero los que pertenecían al reino de los cielos, el más pequeño. Entonces, ahí demuestra que Juan era pequeño porque no estaba en el reino de los cielos, estaba en el reino de Dios. Aunque el reino de Dios es más extenso en territorio y en número de gente, pero no en vida, porque el reino de los cielos es viviente. Entonces Juan, como no tenía la vida de la salvación de Cristo, no pertenecía a ese reino. Así que por eso el Señor dijo que el más pequeño en el reino de los cielos era mayor que Juan. Entonces, Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Gloria al Señor. Dice, le dijo el Señor a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No le dijo, te doy, te daré. ¿Cuándo se las dio? En el día de Pentecostés. Y todo lo que ates en la tierra estará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra está atado en los cielos, está desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. ¿Por qué no debían de decirlo? Porque el reino de los cielos todavía no había llegado. ¿Para qué vamos a hablar de que Jesús es el Cristo si el reino de los cielos todavía no estaba? Eso comenzó en el día del Pentecostés.
Ahí sí ya comenzaron a hablar del reino de los cielos, porque ahora Cristo ya había sido crucificado, resucitado y ascendido, y había regresado como el Espíritu que lo contiene todo. Entonces el reino de los cielos comenzó en el Pentecostés, porque ahí Pedro usó la primera llave. Abrió los cielos Pedro. Y cayó la gloria del Pentecostés. Y la segunda llave la abrió la puerta para primero lo abrió para los judíos en el día del Pentecostés, para que cayera la gloria sobre los judíos. Y luego la abrió en Hechos 10 para los gentiles. Usó la segunda llave. Una la usó en Hechos 2, 38, 42 y la otra en Hechos 10, 34 al 48. Ahí él usó ambas llaves, dos llaves importantes. Y ahí usó algo otras. Usó algo otras llaves, como cuando escribió las epístolas. Porque estas llaves desatan la revelación. Estas llaves son las llaves del reino y desatan la revelación. Alabamos al Señor. Entonces, ¿cuál es la señal que un siervo, una sierva, tiene las llaves? Pues que abre una puerta, abre un pozo para que salgan los misterios. Pero ¿cómo puede decir Pedro que tenía una llave y qué abría? ¿Ah? Tenía que tener una llave para algo. Y le dice, te daré las llaves. No era una sola llave, no era una llave maestra. Para que abra. Porque muchos creen que tienen llaves maestras para abrir todo, pero no. Así que ahora usted ya sabe que hay dos reinos. Bueno, ¿y cómo hemos abierto eso? Porque tenemos las llaves. Algo otros tienen que ir allá y escuchar otros para luego sacar sus mensajes. Que otros les hablen. Al caso Pedro fue por allá a ver quién le abría las puertas, ¿no? Pues si las llaves las tenía él. Entonces, al caso el Señor le quitó las llaves a Pedro cuando Pedro negó al Señor y lo maldijo. O cuando Pedro se volvió hipócrita. Y Pablo le llamó hipócrita en Gálatas. Pablo le dijo, eres un hipócrita. Con los judíos te haces judíos, con los gentiles te haces judíos. Y a ambos les habría abierto las llaves, las puertas. Pero él creía que la puerta de los judíos era más grandota y era más pequeña. Más pequeña. Y él se las había abierto y lo honraban por eso. Lo honraban. A tal grado que cuando el Señor, el ángel se le apareció a Cornelio, ¿qué le dijo el ángel? ¿Verdad? Le dijo que fuera a buscar a un tal Simón Pedro. Ay, ¿por qué? Porque él tenía la llave. Llegaron 10, con Pedro eran 10, pero solo él tenía la llave. Cuando el Señor resucitó, y las mujeres le dijeron a los discípulos, a los apóstoles, el Señor ha resucitado, le dijeron. El Señor ha resucitado. Y ya no está en la tumba. Corrió Juan. Juan llegó primero a la puerta, a la entrada. ¿Pero por qué no entró? Porque no tenía la llave. La llave la tenía Pedro. Él es el que tenía que entrar.
Algo lo detuvo a Juan. Dice la Biblia que Juan llegó primero, pero no entró, dice. ¿Por qué no entró? Porque algo vio. Algo le dio temor. Llegó, pero dijo, ¿y qué hago aquí? Se miró, Juan se sintió ciego, no hallaba qué hacer. Hasta que Pedro llegó. Y él entró porque él tenía la llave. Así que algunos quizás lleguen primero. Quizás alguien diga, no, pues yo soy más humilde, más santo que cierto hermano y todo así, pero pues, aunque llegues primero a la santidad, aunque llegues primero a la madurez, aunque llegues primero a la cordura, a la obediencia, lo que sea, pero si no tienes la llave, ¿de qué sirve que llegues primero a la puerta y no la puedas abrir? Aquí no se trata de conducta, se trata de quién tiene la llave. De eso se trata. Así que por mucho que nosotros querramos deshacernos de Pedro, pero ¿cómo? Pues si Pedro tenía la llave, había que estar con el que tenía la llave. Le voy a decir algo, por ejemplo, en Marcos 11. Marcos 11. Gloria a Dios. Marcos 11, es un capítulo oscuro también. Oscuro nos referimos que cerrado, pues. Es un capítulo cerrado, porque todos han predicado que el Señor por haber ido en un burro, indica de que Él entró a Jerusalén humilde. Y era humilde y que por eso es que nosotros no debemos de ser orgullosos, porque debemos de ser humildes, pero dice que el versículo, por ejemplo, el versículo 1, dice, cuando se acercaron a Jerusalén por Betsafé y Betania, frente al monte de los olivos, envía a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea de enfrente de vosotros y tan pronto como entréis en ella encontraréis a un pollino atado. Así dice. Encontraréis a un pollino atado. Entonces, cuando dice encontraréis a un pollino atado, se refiere al asno. Y luego dice atado, sobre el cual todavía no se ha sentado ningún hombre. O sea, era un animal que no había sido dominado por nadie. Nadie se había subido en él. Nadie. Entonces era un animal como rebelde, pues. Entonces, ¿qué es la humildad? La humildad es vida. La humildad es ser violento. La humildad es desatar y dominar aquello que usted ha desatado. ¿Ah? Dominar cualquier vituperio, cualquier ataque, cualquier golpe, cualquier enfrentamiento. Si vienen contra usted como víboras, pues usted sale igual. No se deja humillar, porque usted es un rey, está en un reino. Ha arrebatado al reino usted. Los ángeles están con usted. Entonces usted tiene que dominar a ese asno que está adentro de cada las personas que siempre nos confrontan. Y Satanás también es un asno que nadie ha montado. Pues hay que someterlo. Entonces el Señor dijo, no vayan, búsquenme un burrito mansito. Él no dijo eso. Él cree que el burrito iba así con la cabecita agachada, así como que fuera burro lechero. No, eso no era cualquier burro. No era cualquier asno. Nadie lo había dominado.
Imagínese usted que el Señor se hubiera subido así, que el burrito se hubiera agachado y agachado las orejas. No, ese no quería que se subiera. El Señor lo dominó. Entonces aquí no vemos, ¿dónde vemos humildad ahí? Cuando digo dónde vemos una humildad externa, pues una humildad de que el Señor iba con la cara agachada y con ropas arrugadas y con un semblante pobre. No, él no iba así. Tráigame ese burro, dijo. Tráiganlo. ¿Ah? Y ahí lo van a encontrar, dijo. Entonces, el versículo 2 dice, y decid, y les dice, id a la aldea de enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis a ese pollino atado, sobre el cual todavía nadie se ha sentado. Ningún hombre desatado, y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué estáis haciendo eso? Decid, el Señor. No dijo, digan que por favor se los preste y que no lo están robando. Dígale que ya lo va, lo va a traer, no. Dijo, dígale el Señor. ¿Ah? No dijo Jesús, no, el Señor. ¿Dónde está la humildad ahí? El Señor lo necesita, dijo. Eso digan. Y cuando oyeron el Señor lo necesita, eso es gente que escucharon esas palabras. Hermano. Pasó exactamente como cuando quisieron capturar al Señor y todos retrocedieron y cayeron a tierra cuando le dijeron, ¿a quién buscáis? A Jesús, dije, yo soy, y todos se fueron al suelo. La multitud que venía con garrotes y palos, todos se fueron al suelo, dice la palabra. Cuando él dijo, yo soy el gran yo soy. Así es que, ¿dónde está la humildad ahí? Pues, un humildito, ¿cómo va a dominar a ese burro? ¿Cómo? Si nadie lo había montado. No era mansito. Eso se refiere que la humildad que los hombres procesan del Señor, que iba ahí, no era una humildad externa. Él no iba ahí despeinado y llorando. No, él no iba así. El Señor lo necesita. Entonces el Señor no pidió permiso. Él solo tomó, dijo, agárrenlo, ahí lo van a encontrar atado, profecía. Ahí lo van a encontrar, atado. Tráiganlo. Y digan que el Señor lo necesita. Así es que el hecho de no haber pedido permiso indica eso. No, pues imagínense usted. Los discípulos no estaban preparados para algo así. Pero el Señor les dijo, díganles que el Señor lo necesita. Gloria a Dios. Como Él es el Señor, Él necesita todo. Agarra burros atados y burros desatados, diablos atados y gente desatada. El Señor usa todo. Eso es lo que quiero entender aquí, porque no es una humildad como la que los hombres procesan, no es humildad que quieren que uno muestre. ¿Cómo va a arrebatar el reino de los cielos si no es violento? Si es un humilde ahí calladito, que no dice nada y que sacarle las palabras a regañadiente. ¿Cómo pues? El ministro tiene que ser violento, porque está no violento al hecho de carnal, sino una violencia interna, una violencia, porque el diablo no viene a uno como que diga, el cordero del diablo anda rugiendo, no, el león anda rugiendo. No, pues, si dijera el Señor, ya te amancié al diablo y ya no va a andar rugiendo, entonces sí. Pero ahí anda.
No dice la palabra que David corría tras el león y el león se le volteaba y lo agarraba a puro garrotazo, pues. Le pegaba y hasta que le arrancaba la oveja. Entonces, ¿cómo pretende un ministro? ¿Ah? Si no tiene ese carácter viviente de arrebatar pelear y enfrentarse a Satanás y a los demonios. Contra los hermanos se enfrentan. Con ellos pelean. No, así que pelea con el diablo, cara a cara. Contra los hermanos, ¿para qué? Con los mismos hermanos anda peleando, imagínese usted, hermano. Qué desgracia es. ¿Qué clase de violencia es eso? Violento con los hermanos. ¿Qué clase de...? Yo he visto gente violenta. Usted dirá, hermano, que hay hermanos que lo han hecho a usted, que estos piensa que la violencia la he tenido aquí. No es nada, hermano. No, yo he enfrentado gente violenta en otros lugares. Aquí no, hermanos, esto ha sido quisiera decir, esto no es violencia, esto nada más es chiste. Esto no enfrenta que usted sea violento, no, lo que he enfrentado, yo sí. Eso es violencia. Pelear con el enemigo y tratar la manera de que no lo mate a uno. Quererle arrebatar a los hijos, quererle. Nunca se me olvida la oración que yo hice por uno de mis hijos cuando cayó en una crisis terrible. Que creí que me había quedado mudo de cómo peleé yo para arrebatarlo en las garras de Satanás. Es que era violento, pero no contra el hermano. Como me dijo alguien a mí, yo soy su juez. ¿Para qué usted quiere ser juez mío? Yo no necesito juez. El diablo, que necesita que lo juzguemos y los juzguemos. Con él hay que enfrentarlo. Con los hermanos, ¿para qué? Para estar peleado con los hermanos. Si hay que pelear a Satanás, contra él hay que pelear. Pero como uno se vuelve experto para pelear con carne y sangre, pero es inexperto para pelear contra seres ocultos, contra seres estructurales, están en las esferas. Maldecir, o sea, sus entradas y sus salidas de Satanás y atar a sus demonios. Yo he visto todas esas cosas. He peleado. Pelear por un puesto. Oh, da risa, hermano. Oh, da risa, hermano. De veras. Quisiera decirlo así enfrente de los que me han enfrentado por puestos. Eso da risa, hermano. Eso da risa. Defender un puesto. ¿Cómo? Poner a alguien afuera ahí, poner a un joven afuera que vigile porque no hace que entre el que va a pelear el puesto. Imagínense que yo llegara, hermano, a un lugar y diga, aquí estoy, golpe de estado, saquen a este, yo soy aquí el cabeza. Nada es más ridículo que eso. ¿Cómo? Pues un hombre con esta clase de experiencia y con esta revelación, ¿qué no me han ofrecido a mí? ¿Qué no me han ofrecido? Para que los deje a ustedes, ¿qué no me han ofrecido? Muchas cosas. ¿Y qué cosas más no me van a ofrecer? ¿Qué cosas más no vamos a obtener que el enemigo nos ofrezca? ¿Usted cree que
el diablo va a llegar y me va a ofrecer a mí, pelea por estar enfrente de ahí y que seas tú el pastor. Eso no lo ofrece el diablo, hermano. Nadie tiene que ser amedrentado. Estuve en una congregación de unos 500 personas. Ahí estuve. Se reunieron todos los líderes y me dijeron, no queremos a este hombre de ministro, queremos a usted. Todos los líderes. 500 personas. Con gran local. ¿Cree usted que no era tentación esa? Más que en esos tiempos yo no tenía más que por poco andaba un carro que parecía el Cherito allá que hicieron en El Salvador. ¿No? Que medio caminaba y medio no caminaba. Esas son tentaciones. Esas. Que digan los líderes, todos. He pasado esas pruebas, hermano. En la misericordia las he vencido. Y que alguien venga y me diga a mí, donde yo mismo ejercía el ministerio, que alguien me diga a mí que yo no se lo quite. Pero ¿cómo si yo soy el que comenzó? Yo fui. ¿Cómo voy a pelear lo mismo mío? ¿Cómo pues? Hablo del ministerio. ¿Cómo voy a pelear lo que ya el Señor me entregó? Las llaves que el Señor me entregó, ¿cómo las voy a pelear? ¿Cómo Pedro iba a estar allá preocupado si él tenía las llaves? Las llaves de la revelación. Usted está aquí porque viene siguiendo las llaves, no me viene siguiendo a mí. Las llaves. Hermano, si usted se queda donde no están las llaves, ¿qué va a pasar? Va a haber confusión, va a haber sufrimiento. Van a haber golpes contra los hijos, golpes de salud, golpes de todo ataque del enemigo. Y los hermanos van a sufrir. Porque se necesitan las llaves. ¿Por qué? Porque dijo, las llaves para poder cerrar las puertas del infierno. No digo eso para que las puertas del infierno no prevalezcan. Porque si usted no tiene las llaves para cerrar las puertas del infierno, los hermanos van a terminar atacados, los jóvenes, las muchachas sobre todo, con tanta homosexualismo, cuánta lesbianismo, cuánta cosa los jóvenes no ven. ¿Cómo podemos hacer? Tener las llaves para atar ese infierno, para que nuestros hijos no caigan ¿sí? Porque si no, van a terminar nuestras hijas con personas que no debieron haber terminado, o casándose prematuramente, o embarazándose antes de tiempo, antes de formar un hogar, y todo eso. Y cuando sucede, digamos que se embarazan las jóvenes y todo, ahí anda uno, no diga nada porque no se den cuenta, pero pues. ¿Cómo hacemos? No vaya a decir para que no sepan que sucedió esto. Entonces, ¿cómo se puede ocultar? Es como que David, ¿cuánto no luchó David para ocultar? No se puede ocultar. Es mejor decirlo. La llave no se la van a quitar si es sincero. La sinceridad. Fallé ya. Pero no ocultarlo. Entonces, tenemos que ser violentos, dice, para arrebatar el reino con violencia. Porque el diablo viene violento contra nuestros hijos, contra los hermanos. El diablo viene con toda la fuerza satánica. Sobre todo en este tiempo, el enemigo está atacando a la iglesia para hacerle daño. Por eso es que esta clase de predicadores que enseñan que el Jesús era humilde y que porque iba en un burro,
Ahí no se ve ninguna humildad externa, pues. Interna sí, pero la humildad del Señor era una humildad de violencia, violencia contra Satanás. El Señor era humilde, pero no externamente, sino internamente. Pero su humildad era violenta contra Satanás, no contra la gente, contra el diablo y sus demonios. Estamos en Marcos 11 y el versículo que seguía, digamos, dice, luego dice, y si alguien os dice, el versículo 3 de Marcos 11, continuamos, y si alguien os dice, ¿por qué estáis haciendo eso? Decid, el Señor lo necesita. El Señor necesitaba ese burro. Y tráiganme el burro más rebelde, el que nadie se ha montado en él. No vayan a traer uno con orejas agachadas, porque yo no quiero esa clase de burro. No, tráiganme el que nadie ha dominado. A ese tráiganme. ¿Ah? Y si alguien te dice, hey, ¿por qué te llevas mi burro? No vayan a dárselo. No le van a decir, si alguien les pregunta, ¿para qué? Más que el Señor les hubiera dicho, si alguien nos pregunta, ¿por qué te llevas mi burro? Ve y dile, no, pues tenemos que llevarlo porque tenemos que... No deja explicaciones. El Señor lo necesita. ¿Dónde está la humildad ahí? ¿Ah? Se llevó el burro, ni pidió permiso. Al caso fue decirle, vayan a la aldea de frente, busquen a las personas dueños de un burro que está ahí y luego pídanselo. No, tómenlo. Y si le dice, díganle que yo me lo llevo porque yo lo necesito. Entonces, ¿dónde está la humildad ahí? ¿Dónde está? No está ahí la humildad. Externa, pues, no un carácter. Tómenme ese burro, tráiganme ese burro. Y cuando les preguntaron a los discípulos, ¿por qué se llevan mi burro? Bravo, ¿cómo cree usted que hablaría una persona que le está llevando su carro, por ejemplo? ¿Qué le diría a usted? ¿A dónde se lleva mi carro, Señor? No, esos salieron violentos. ¿Ah? Violentos salieron. ¿Y cómo les contestaron ellos? El Señor lo necesita. Y ya no dijeron nada. ¿Por qué? Porque les contestaron con carácter. ¿Dónde está la humildad que los hombres dicen que el Señor entró con un burrito y todo? Así es que, y dice, y enseguida lo enviará de nuevo para allá, dice. Se lo va a regresar, dice, enseguida. Se lo va a devolver. ¿Ay? El Señor es capaz de agarrar un burro atado, desatarlo, usarlo un tiempo y luego devolverlo. El Señor es el que decide a quién desata y a quién ata. No dice la Biblia, lo que ates aquí será atado allá y lo que desates aquí será desatado allá. ¿No le dijo eso a Pedro? Por eso mandó a Pedro a desatar ese burro. Con Juan. A ellos dos envió. Porque Pedro tenía el carácter de atar y desatar. Por eso lo envió a desatarlo y luego le dijo, y ahora cúmplelo y regrésalo, para que lo vuelvan a amarrar. Luego dice el versículo 4, y se fueron y encontraron a un pollino atado frente a una puerta. Ni estaba dentro de la puerta. No era un cristiano fiel, no era un burrito fiel, no era un burrito manso, afuera estaba, ni siquiera quería meterse, era terco. El hecho que decía que estaba afuera se refiere a que era terco. ¿A dónde estaba? En plena calle. No era cualquier burro, hermano. Yo le puedo asegurar, hermano, que ese no era un burrito humilde como todos dicen. No. Ese animal era callejero. A ver cuántas veces se les había ido. Cuántas veces se les había saltado del corral. Que mejor lo amarraron y ya no lo metían. Lo dejaban afuera, plena calle, ahí. Que aguantara el sol.
por terco. Ese no era cualquier burro. ¿Ah? Entonces dice, lo desatan y se lo llevan. ¿Se da cuenta usted? El Señor usa cosas, mire, usa a quien quiere. ¿Ah? No, que el Señor nos va a usar a ese hermano, dice, porque está atado, ese hermano dice, solo en la calle, ese hermano es aquí, allá, dice, el Señor lo usa. Lo usa. Si Él es soberano, pues. ¿Ah? ¿Cuánta gente no me ha dicho a mí, el Señor ya no lo va a usar a usted, dice, porque usted está atado y amarrado? Pues sí, sí, hay veces soy el burro desatado y a veces soy el burro atado, pero en ambos tiempos me usa el Señor y entro a Jerusalén con Él. Alabado sea el Señor. Yo no me acomplejo, hermano. Yo sé que a veces me regresa al poste donde me agarra y que no es fácil subirse a mí. Yo lo sé, pero se sube. No le es el Señor, pues. ¿Para dónde vas? Le dice a uno. Encarame en uno y lo mueve por donde Él quiere. ¿Ah? Muchas veces he estado a plena calle, muchas veces he estado que no quiero ni entrar, no quiero nada, nada. Pero el Señor hace la obra, Él usa. Pero lo que le quiero mostrar es que dónde está lo humilde. Luego el versículo 7 dice, traen el pollino ante Jesús y echan sobre él sus mantos y se sentó sobre él. ¿Qué mantos eran esos? Recuerde usted que los mantos que pusieron sobre ese asno eran mantos reales, de lino fino y de púrpura. No eran cualquiera mantos, porque el Señor no lo seguían nada más pobres, lo seguían de toda clase de gente. No dice la palabra que lo seguía Nicodemo, lo seguía José de Arimatea, un hombre rico. Dice que hasta la tumba le dio al Señor. ¿Ah? Lo seguían grandes, gente poderosa. Y todos ellos agarraron sus mantos, los pobres, los ricos, agarraron sus mantos y los pusieron sobre el burro. Dice la Biblia que algunos mantos los pusieron sobre el piso, en la tierra, y otros sobre el burro. Entonces los mantos más gloriosos los pusieron sobre el asno, y los más sencillos los pusieron en el camino. Y el Señor se subió sobre esos mantos. Ahora, ¿dónde se miraba el burro? El burro ya no se miraba. Ya iba cubierto de tanta vestidura gloriosa, de todos colores. ¿Ah? Al principio el burro se miraba pequeño, ya no se miraba tan pequeño. Al principio el Señor le arrastraba los pies, pero ya no, porque tanta ropa. Lo elevó. Alabado sea el Señor. ¿Dónde está la humildad? Imagínese que usted se suba a un burro y la gente ahí, hermano, los más ricos del gobierno de Estados Unidos, se quitan sus sacos y lo ponen sobre el burro que usted se va a subir. Ya es un burro trajeado, bien fino. ¿No? El Señor llevaba ropas reales. Ese asno lo cubrieron de ropas reales, de ropas de lino fino, de ropas de púrpura. Se necesitan 250,000 caracoles para poder teñir un traje de púrpura. Carísimos. Y no, Pablo entró a la casa de Lidia, la casa de la púrpura, porque dice que ella fabricaba púrpura, era riquísima, y ahí entró Pablo. Pablo no era cualquier hombre. Cuando Pablo estaba allá lo habían agarrado preso, y él apeló a César. Dice que llegó el rey ahí, el mero, el grande, llegó vestido con pura púrpura, llegó, porque quería conocer a Pablo. ¿Dónde está la humildad ahí? Un burro que ya sepultado en ropas gloriosas, mantos. Y se sentó el Señor sobre esos mantos que le pusieron. Alabado sea el Señor. No, eso el Señor, no, imagínense el Señor, no, que yo tengo que entrar ahí humilde. Quiten eso.
pónganme ahí costales de maíz. ¿Ah? Que tengo que demostrar que soy humilde. Eso no es la clase de humildad que el Señor necesita que usted muestre. Con unas ropas, haciendo cosas en el local para que todos piensen que usted es humilde. No, eso no es así, hermano. Esta es una humildad viviente. Extendieron sus mantos y luego dice, el versículo 8, y muchos extendieron sus mantos en el camino y otras ramas que habían cortado de los árboles las tendían por el camino. Ay. Hermano, esos desfiles que hacen cuando ya eligen a un presidente y hacen esos desfiles, hermano, es pobre eso. No, esto era extender mantos en el camino. ¿Puede creer eso, hermano? Desde que el Señor comenzó ese camino, mantos, cientos, miles de mantos en el camino. Para que el burro no tocara la tierra. Y cuando el Señor se subió para que cuando se sentara, no se sentara en el burro, sino en ropas reales. Así es que eso es una extraordinariamente gloria. Y tiraban ramas, hermano. Representa la vida, la riqueza de la vida orgánica de Cristo, y los mantos representan la gloria. Así es que era vida que produce la gloria, una vida viviente. Cortaban ramas frescas, mantos gloriosos. Y los tendían por el camino. Y tanto los que iban delante, que eran los grandes, como los que iban detrás, que eran los pequeños, gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Dónde está la humildad ahí? ¿Dónde? ¿Dónde esa multitud de Jerusalén, hermano? Alabado sea el Señor. Vio a ese y decían: viene el Rey, el Señor bendito, decían. Entonces gritaban y lo alababan. Y aquel gran escándalo. ¿Dónde está la humildad allí? ¿Dónde? Ese es el reino de los cielos. Ese es el reino de los cielos. ¿Dónde está esa humildad? Luego dice: bendito, dice el versículo 10, bendito el reino venidero de nuestro padre David, hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén al templo, y después de mirar todo alrededor, como ya era la hora avanzada, salió para Betania con los 12. Solo entró al templo, de una mirada. No se quedó ahí porque él no venía a visitar templos hechos de hombres. Él era viviente, él era la iglesia, el pueblo que sacaba ramas vivientes, mantos gloriosos. Eso es lo que el Señor demuestra, que la humildad es, la humildad es ser violento contra Satanás, no contra los hermanos. No peleándose con los hermanos, con el diablo, los demonios. No, los hermanos. Violentos con uno. Enemigos de uno. Yo le voy a decir una cosa: el que es enemigo de un hermano se hace amigo de Satanás fácil, y enemigo de Dios. Eso es así. Es así. Por eso yo confieso y lo vuelvo a confesar. Cualquier hermano tiene la puerta abierta para tener contacto conmigo. No me hago responsable. Usted se puede acercar a cualquier hermano con los que nosotros nos hemos congregado por muchos años. Usted tiene libertad para visitarlos, para lo que sea, tiene libertad. Así que yo me libero de que me culpen a mí de estar separando a los hermanos. No, yo lo confieso. Si el de allá no confiesa, pues que Dios lo libre, pero yo lo confieso. Aquí no hay, recibimos al que quiera, o el que
que sea, y no tiene que quedarse, no tiene que estar con uno, ¿no? Simplemente amistad. No se trata. Perdonarnos, amarnos. A nadie le prohíbo. A los herejes, sí, que no sé que los herejes, los que están en contra de la palabra, sí. Los que se van hablando de la palabra, ellos sí. Pero los hermanos que por problemas, que por desacuerdos, que por esto y lo otro, vamos a tener, no, ellos no. Quien quiera. Y jamás le voy a decir a usted, no se le acerque a los hermanos estos porque lo van a contaminar. No será. Con una mentalidad con esta que tengo por esta palabra, voy a caer en eso yo. No se acerque a los hermanos que lo van a contaminar. Dios, guarde. A mí nadie me contamina. Nadie. Yo no le tengo miedo a nada. Nadie me contamina. Puedo abrazar al que quiera. Puede acercar al que quiera, comer con el que quiera. ¿Por qué? Porque soy violento contra Satanás. Arrebato el reino con violencia. Peleo contra el enemigo día y noche. Y eso es lo glorioso. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y llegó a una higuera y la maldijo. Mire, ¿dónde está la humildad ahí? Acaba de entrar a Jerusalén, se fue a Betania, salió de Betania, fue a una higuera, no encontró fruto y la maldijo y se secó. Para mostrar, pues, que no era una humildad externa, sino interna. La humildad de Cristo es una humildad violenta. Es una humildad hacia los hermanos, pero no hacia Satanás. Y que el Señor tenga misericordia y su sangre nos cubra a todos. Gloria a Dios.